Con demasiada frecuencia, los empresarios tienen la sensación de que los impuestos y la temporada de impuestos es algo que les ocurre a ellos, no para ellos. Y eso es lamentable. Hoy vamos a ver cómo puede tomar el control de sus impuestos comenzando con un proceso de autoevaluación. Luego avanzaremos a través de la temporada de impuestos utilizando algunas herramientas útiles y luego echaremos un vistazo a cómo puede utilizar el resto del año para tomar el control de sus impuestos. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitao Strategies y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitao Strategies ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye, una relación abogado-cliente ni ninguna otra relación de asesoramiento. Queda expresamente prohibida la reproducción de esta información. Solo se permiten usos no comerciales de esta obra. La conversación de hoy es una de las que pueden beneficiarse todos los empresarios. Sus impuestos son un componente financiero importante de su negocio. Usted necesita tener un sentido de control cuando se trata de la planificación para presentar, el proceso de presentación en sí, a continuación, los pasos que toma durante todo el año para tomar el control de sus impuestos. Vamos a empezar con una rápida mención de cuándo debe revisar sus impuestos del año anterior, por qué y cómo evaluar un año anterior, herramientas adicionales para ayudar durante la temporada de impuestos y luego lo que hace durante el resto del año para que la temporada de impuestos no sea una sorpresa. A lo largo del año hay 3 momentos cruciales para revisar los impuestos, cada uno de los cuales ofrece oportunidades únicas para una administración fiscal proactiva. El primer periodo crucial tiene lugar antes de prepararse para presentar las declaraciones, normalmente a principios de año. Esta revisión inicial permite a los individuos evaluar sus registros financieros, identificar posibles deducciones y garantizar la exactitud de los informes antes de presentar la declaración de la renta. El segundo momento oportuno es a finales del verano, idealmente en el tercer trimestre, entre agosto y octubre. Durante este periodo, los individuos pueden evaluar cualquier cambio en su situación financiera, como fluctuaciones de ingresos o nuevas inversiones, y explorar oportunidades de ahorro fiscal antes de fin de año. Por último, antes de fin de año, normalmente en noviembre o diciembre, hay otra ventana esencial para la revisión fiscal. Esta evaluación final permite a las personas realizar una revisión exhaustiva de sus ingresos, deducciones y obligaciones fiscales del año hasta la fecha, lo que les permite aplicar cualquier estrategia de ahorro fiscal necesaria antes del cierre del ejercicio fiscal. Primero tenemos la oportunidad número 1. ¿Qué hacemos antes de preparar nuestros impuestos? Realice esta revisión en los primeros meses del año, normalmente en enero o febrero. Durante este tiempo, las personas deben revisar sus declaraciones de impuestos del año anterior para identificar cualquier deducción, crédito o error que pueda haber ocurrido el año pasado. Para revisar sus impuestos del año anterior utilizará la herramienta de evaluación que revisaremos en breve. Realice esta revisión en los primeros meses del año, normalmente en enero o febrero. Durante este tiempo, las personas deben revisar sus declaraciones de impuestos del año anterior para identificar cualquier deducción, crédito o error que se haya pasado por alto. Además, es esencial evaluar la situación financiera actual, teniendo en cuenta cualquier cambio importante en la vida, como el matrimonio, el nacimiento de un hijo o el comienzo de un nuevo trabajo. Al realizar esta revisión a principios de año, las personas pueden garantizar la exactitud de los informes, maximizar el ahorro fiscal potencial y abordar con prontitud cualquier cambio significativo en sus circunstancias financieras. Cuando revise su declaración de la renta del año anterior, hay varias preguntas que puede hacerse. ¿Están todas mis fuentes de ingresos correctamente declaradas en la declaración de la renta? ¿He aprovechado al máximo las deducciones y bonificaciones aplicables a mi situación? ¿Hubo gastos que se me pasaron por alto o deducciones admisibles que podrían haber reducido mi base imponible? ¿He aprovechado todas las oportunidades de ahorro fiscal disponibles, como aportaciones a cuentas de jubilación o gastos de educación? ¿Hay algún cambio en mi situación financiera o en la legislación fiscal que pueda afectar a mi planificación fiscal para el año en curso? Hacer estas preguntas es crucial porque le permite evaluar a fondo sus declaraciones de impuestos anteriores e identificar oportunidades de mejora en sus estrategias de presentación. Si se asegura de que todas las fuentes de ingresos están declaradas con exactitud, al tiempo que maximiza las deducciones y los créditos, puede reducir potencialmente su renta imponible y la deuda tributaria total. Si se pasan por alto gastos o deducciones admisibles,
podrían perderse oportunidades de reducir los impuestos que se deben o aumentar los reembolsos de impuestos. Además, aprovechar las oportunidades de ahorro fiscal disponibles, como contribuir a cuentas de jubilación o gastos de educación, puede reducir aún más su factura fiscal. Por último, aplique las lecciones aprendidas de su evaluación cuando se prepare para presentar la declaración de la renta de este año. Veamos ahora las herramientas que le ayudarán a autoevaluar sus impuestos y prepararse para presentarlos. Para comenzar el proceso de autoevaluación existe una herramienta que utilizará para evaluar sus impuestos del año anterior. Se llama Aplicación Confianza en la calidad de la rúbrica fiscal. Una vez que haya utilizado esa aplicación, va a pensar en el proceso de preparación. El siguiente paso es utilizar la guía de Homegrown, preparándose para la temporada de impuestos. Esta herramienta proporciona una excelente orientación sobre la preparación de impuestos. Una vez que haya utilizado la guía Homegrown, podrá avanzar a la herramienta conocida como Guía de Preparación de Impuestos en línea para trabajadores autónomos de TurboTax para empresas de cuidado infantil. Esto fue creado originalmente para guiar a los proveedores a través del uso de TurboTax, pero también es una herramienta que le prepara para el proceso de declaración de impuestos en general. La aplicación Confidence in Quality Tax Rubric fue desarrollada para permitir a los propietarios de negocios de cuidado infantil evaluar sus propias declaraciones de impuestos federales para verificar la coherencia con las mejores prácticas para su tipo de programa. Puede acceder a la aplicación desde su dispositivo móvil, computadora de escritorio o portátil. Aquí puede ver el aspecto de la pantalla de inicio. Tenga en cuenta que la aplicación fue desarrollada con el generoso apoyo de la Asociación de la Primera Infancia de Wisconsin, BECA, a través del Departamento de Niños y Familias de Wisconsin. El uso de la aplicación proporcionará a las empresas de cuidado infantil una revisión personalizada de sus posibles riesgos y oportunidades fiscales resumidos en un informe descargable que es fácil de entender tanto para usted como para su preparador de impuestos. ¿Cómo empezar? Solo necesita dos cosas para empezar: el anexo C del formulario 1040 de su última declaración de impuestos completada y unos 15 minutos de su tiempo. Si es un centro, puede buscar oportunidades que puedan existir a través de su autoevaluación de los formularios de impuestos del año pasado, incluso si no presenta el anexo C. En caso de que no esté familiarizado con lo que es un formulario 1040, anexo C, hemos incluido una imagen de la parte superior en la parte derecha de la pantalla. Una vez que tenga su anexo C, está listo para continuar. Ahora que ya tiene su anexo C, está listo para comenzar su evaluación. Puede acceder a la aplicación introduciendo el enlace que aparece en su pantalla en la barra de búsqueda del navegador de su computadora de escritorio o portátil, teléfono o tableta, o utilizando el código QR. Una vez que haya accedido a la aplicación, se le pedirá que acepte el acuerdo de usuario y confirme su tipo de negocio antes de hacerle una serie de preguntas basadas en su formulario de impuestos. A partir de aquí, el resto del proceso puede completarse en 4 sencillos pasos. Tenga en cuenta que esta herramienta en línea no conserva ni comparte ninguno de los datos que introduzca. Una vez que haya empezado, deberá indicar a la aplicación si usted es un proveedor a domicilio o un centro y, a continuación, seguir las indicaciones del sitio respondiendo a una serie de preguntas sí o no. Las respuestas a cada pregunta dependen de si ha introducido información en la línea correspondiente. Aquí tiene ejemplos de preguntas sobre sus ingresos brutos y si ha declarado dinero para reparaciones y mantenimiento. Una vez que haya completado las preguntas sobre su declaración de la renta, solo le queda responder a algunas preguntas generales finales para comprobar si hay errores comunes. A continuación, introduzca su dirección de correo electrónico en la casilla de envío prevista para ello. Y eso es todo, ya ha terminado. Si no ha recibido su informe al cabo de 15 minutos, asegúrese de mirar en su carpeta de correo no deseado. Le recordamos que esta herramienta en línea no conserva ni comparte ninguno de sus datos o resultados. Su dirección de correo electrónico solo se utilizará para enviarle una copia de su informe personalizado. Ahora, una vez que haya pasado por la evaluación, tómese el tiempo para leer la evaluación de la rúbrica. Piense en las áreas de oportunidad para esta declaración de impuestos y elabore una estrategia para el año. Una vez que haya utilizado la evaluación, utilizará la guía Homegrown Preparing for Tax Season, guía para proveedores de servicios de cuidado infantil a domicilio. Este cuaderno de ejercicios de la organización Homegrown pretende ayudar a los proveedores de servicios de cuidado infantil a domicilio a optimizar su proceso de preparación de impuestos y maximizar las deducciones. Abarca temas clave como
Las mejores prácticas de mantenimiento de registros, como el seguimiento de los ingresos, los gastos, el millaje y el uso profesional de su vivienda. Comprender el anexo C y dónde capturar los ingresos y los diferentes tipos de gastos empresariales. Cómo funciona la deducción por uso profesional del domicilio, incluido el cálculo y la documentación del porcentaje de tiempo-espacio. Maximizar las deducciones por suministros, comidas, servicios públicos, reparaciones, seguros, etc. Seguimiento y reclamos del millaje del automóvil en viajes de negocios. Depreciación de activos como equipos y mobiliario a lo largo del tiempo. Medidas proactivas de planificación fiscal a tomar este año para maximizar la rentabilidad del próximo. El cuaderno incluye listas de comprobación, guías y ejemplos visuales que recorren cada paso para ayudar a los proveedores de servicios de cuidado infantil a domicilio a prepararse para la temporada de impuestos, proporcionando medidas prácticas que los propietarios de empresas pueden poner en práctica ahora para facilitar la temporada de impuestos y ahorrar dinero. Trabajamos con Homeground para actualizar anualmente su cuaderno de preparación de impuestos que está disponible en inglés y español. https://homegroundchilcare.org/resources 2023-taxes-workbook. La primera sección de sus impuestos trata sobre los ingresos, es decir, cuánto dinero ha ganado. Obtener esta información puede ser fácil si tiene un sistema de contabilidad. Si no, no se preocupe. Puede utilizar la hoja de cálculo de ingresos que encontrará en la guía para calcularlos. Empiece por reunir sus registros. Es probable que tenga 3 tipos de registros para los ingresos. 1. Formularios 1099. Son la prueba de que otra empresa le ha pagado por sus servicios. Muchos negocios de cuidado de niños en el hogar recibirán un 1099 INEC para los pagos de cuidado de subsidios y para la participación en el programa de alimentos para el cuidado de niños y adultos, CAP. También puede recibir 1099K de aplicaciones de pago como Zelle o Venmo. 2. Registros bancarios. Muestran los fondos adicionales que puede haber recibido de otras fuentes. 3. Sus propios documentos, como recibos de fin de año o semanales que demuestren que los padres pagaron por el cuidado. A continuación, complete una hoja de trabajo sobre ingresos. Este ejemplo está sacado del cuaderno Homegrown. Incluya cada 1099 y los ingresos por cada niño al que atiende. Enumere también otros ingresos, como subvenciones, que puedan no estar ya contabilizados en un 1099. Si recibió el reembolso de los gastos de alimentación a través del programa de alimentación para el cuidado de niños y adultos, puede declarar todos los reembolsos en la sección de ingresos de la parte y del anexo C utilizando el formulario 1099 que recibió. A continuación, puede deducir la totalidad de los gastos de alimentación en el apartado de gastos. Ahora que ya tiene los ingresos de su empresa, tendrá que recopilar sus gastos. Esto será el dinero que gastó en su negocio el año anterior. Asegúrese de tener registros de sus gastos, idealmente recibos que muestren el pago de los gastos, pero también puede, en la mayoría de los casos, utilizar cheques cancelados, facturas o registros bancarios y de tarjetas de crédito. Es fundamental que aparezca al menos uno de estos como prueba de un gasto. ¿Qué ha pagado el gasto? El importe que ha pagado. La fecha en que lo pagó. Una descripción del artículo adquirido o del servicio recibido. Para preparar sus gastos, deberá empezar por recopilar todos sus recibos. A continuación, vaya mes a mes en sus registros para el año anterior a revisar las facturas de sus tarjetas de crédito. Comprobar los pagos del sistema basados en aplicaciones, como Venmo, Zelle, PayPal y Square Cash. Mire sus extractos bancarios y sus cheques. Con sus gastos acumulados, ahora puedes completar la hoja de cálculo de gastos digital que se incluye en la guía, en la página 10, y que se encuentra en una de las pestañas de Google Sheets. La hoja de cálculo utiliza las categorías de gastos para el anexo C que son más relevantes para los negocios de cuidado infantil en el hogar, pero también se pueden utilizar para cualquier declaración de impuestos de sociedades o asociaciones. El importe total de los gastos del hogar que están directamente relacionados con su negocio puede incluirse en sus gastos en la tabla anterior. El AOAS define un gasto directo como aquel en el que se incurre exclusivamente para el negocio y no proporciona ningún beneficio personal. Algunos ejemplos de gastos directos en su casa son: arreglar un baño utilizado solo por los niños, conseguir una nueva alfombra infantil para la zona de juegos, y equipo para el parque infantil. Los gastos indirectos relacionados con su vivienda, como el seguro del propietario o los gastos de electricidad, se tratarán en el siguiente apartado, que trata del uso de su vivienda para fines profesionales.
Ahora ya todo está listo para preparar sus impuestos. Puede recurrir a un preparador pagado. Sin embargo, es posible que desee considerar la posibilidad de prepararlos usted mismo, ya que esto puede ser más rentable y dar lugar a una menor obligación tributaria. Tenemos la guía de preparación de impuestos en línea para trabajadores autónomos de TurboTax que puede ayudarle a orientarse tanto en inglés como en español. Ahora que ya hemos hecho la evaluación inicial de los impuestos del año pasado, usted ha tenido en cuenta todo para la temporada de impuestos actual y ha presentado sus impuestos. ¿Cómo será el resto del año? Esta es nuestra segunda oportunidad ahora que hemos abordado la presentación de la declaración del año anterior. La revisión fiscal de mitad de año. Realice esta revisión a mediados de año, normalmente entre agosto y octubre. Durante este tiempo, las personas deben revisar su situación fiscal del año en curso en función de sus ingresos, gastos e inversiones. Es esencial evaluar cualquier cambio en las circunstancias financieras o en las leyes fiscales que puedan afectar a sus estrategias de planificación fiscal para el año. Al realizar esta revisión a mitad de año, puede identificar de forma proactiva las oportunidades para optimizar sus resultados fiscales y realizar los ajustes necesarios antes de fin de año. Lo primero a tener en cuenta para un nuevo ejercicio fiscal. Tenga en cuenta acontecimientos como el matrimonio, el divorcio, el nacimiento o la adopción de un hijo, la compra o venta de una vivienda o el inicio de un nuevo trabajo, ya que pueden tener implicaciones fiscales que requieran ajustes en su planificación fiscal. Entonces, ¿ha habido cambios significativos en sus ingresos con respecto al año pasado? Evalúe cualquier aumento o disminución de las fuentes de ingresos, como el salario, las inversiones o los negocios secundarios, para comprender cómo pueden afectar a su situación fiscal. A continuación, considere las deducciones. ¿Está aprovechando al máximo las deducciones y los créditos de que dispone? Revise las posibles deducciones y créditos aplicables a su situación, como los gastos de educación, los gastos médicos, las contribuciones benéficas y las contribuciones a la jubilación, para asegurarse de que está aprovechando al máximo las ventajas fiscales disponibles. No olvide los cambios en la legislación fiscal. ¿Hay algún cambio en las leyes o reglamentos fiscales que pueda afectar a su estrategia fiscal? Manténgase informado sobre cualquier cambio reciente en las leyes o normas fiscales que pueda afectar a su planificación fiscal del año. Un gran recurso gratuito para seguir los cambios es el blog Taking Care of Business, www.tomcopelandblog.com. ¿Qué aspecto tienen sus registros? ¿Ha llevado un registro preciso de sus gastos e ingresos a lo largo del año? Asegúrese de llevar un registro organizado de sus gastos y recibos, incluida la documentación de las deducciones y créditos que piensa reclamar en su declaración de la renta. Llevar un registro exhaustivo puede ayudarle a respaldar sus declaraciones de impuestos y minimizar el riesgo de errores o auditorías. Y por último, un componente muy importante de la revisión fiscal de mitad de año: calcular el pago estimado de impuestos del cuarto trimestre. Existen dos métodos, el basado en los beneficios y el basado en los ingresos. De las dos opciones, hacer su revisión de impuestos estimados basándose solo en los beneficios es la más rápida, pero también es menos precisa que basarla en sus ingresos familiares. Es probable que pueda realizar esta opción en unos 15 o 20 minutos. Paso 1. Determine su beneficio. Reste los gastos totales de los ingresos totales. Recuerde que debe incluir las cantidades reales y estimadas hasta final de año. La cifra resultante es su beneficio. Por ejemplo, si la información de Tania mostrara $105,000 en ingresos y $67,000 en gastos, su utilidad sería de $38,000. $105,000, ingresos, $67,000, gastos, igual a $38,000, ganancia. Paso 2. Determine su impuesto estimado. Cuando los propietarios únicos tienen una ganancia, están obligados a pagar el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia y luego el impuesto sobre la renta. Si usted es dueño de una corporación S, o una LLC que es tratada como una corporación S, su ingreso W2 es un gasto, por lo que su ganancia se grava como ingreso regular, es decir, no hay impuesto de autoempleo. Una buena estimación de la parte de sus beneficios que tributará es utilizar un tipo del 20%, si no tiene impuesto estatal sobre la renta, o del 25% si lo tiene. Considere el siguiente ejemplo. Tania tuvo un beneficio de $38,000 y vive en un estado sin impuesto sobre la renta. En su caso, querría calcular su beneficio utilizando un tipo del 20%, $38,000, ganancia,
X.20. Tasa impositiva estimada, igual a $7,600. Impuestos estimados. Utilizando esta tasa, Tania puede suponer $7,600 en impuestos estimados al final del año. A continuación, Tania puede comparar esta cantidad con lo que ya ha pagado. Tania había consultado la página web del IRS cuando recopiló sus datos y vio que había pagado $6,000 en impuestos estimados a principios de año. $7,600. Impuestos estimados totales. $6,000. Impuestos pagados hasta la fecha, igual a $1,600. Impuestos estimados restantes, basándose en esta información. Tania debería pagar otros $1,600 antes del 31 de diciembre. En este caso, Tania tenía un número positivo para su beneficio. Pero digamos que no lo hizo y descubrió que perderá dinero al final del año. En este caso, el impuesto estimado de Tania sería 0. También querrá analizar detenidamente sus ingresos y gastos para ver si hay alguna forma de reducir costos o aumentar los ingresos. Paso 3. Mitigar los impuestos antes de extender un cheque por impuestos estimados adicionales. Querrá pensar en estrategias para mitigar sus impuestos. A medida que utilice algunas de esas estrategias, podrá ajustar sus números para saber mejor lo que debe pagar antes de fin de año. Pero pensemos en cómo Tania podría mitigar sus impuestos. Por ejemplo, poniendo parte de sus ganancias en una CEPIRA, pensión simplificada de empleado, que es una cuenta de jubilación de negocios donde se puede deducir el costo de los gastos de su negocio. Tenga en cuenta que esto no es una presentación sobre estrategias de jubilación. Digamos que ella decidió poner $5,000 de sus ganancias en una CEPIRA. Los ingresos de Tania siguen estimándose en $105,000, pero sus gastos han subido ahora a $72,000. Los $67,000 originales más los $5,000 adicionales para su CEPIRA, $105,000. Ingresos, $72,000. Gastos, igual a $33,000. Beneficios, como su beneficio es menor, sus impuestos estimados también serán menores. $33,000. Beneficios, X0,20. Tipo impositivo estimado, igual a $6,600. Impuestos estimados. Como ya había pagado $6,000 en impuestos estimados en este escenario, Tania ahora solo necesita pagar $600 más de aquí a fin de año. Ahora, digamos que Tania quiere un número más exacto de su factura estimada de impuestos. En este caso, puede utilizar un enfoque basado en los ingresos familiares. Aunque necesitará algunos datos más para utilizar este método, también acabará obteniendo una cifra más precisa para sus impuestos basada en los ingresos y deducciones familiares. Los ingresos suelen ser más precisos. Paso 1. Recopilar datos adicionales. Además de la información que ya ha recopilado, para utilizar este método también tendrá que disponer de la información sobre sus ingresos en el formulario W2, tanto de usted como de su cónyuge. Concretamente el total de su salario anual y cuántas retenciones se le han aplicado. Puede hacerlo consultando su última nómina para ver los importes anuales hasta la fecha. Si los divide por el número de meses hasta la fecha, para obtener una cantidad mensual media, y luego lo multiplique por 12 meses para obtener una cantidad anual. La nómina del cónyuge de Tania mostraba que hasta finales de junio había ganado $54,000 y tenía retenidos $12,000 en concepto de impuestos. En este caso dividimos ambas cifras por 6. Ya que estamos a finales de junio, para obtener una media mensual de $9,000 de salario y $2,000 de retención. A continuación, podemos multiplicar las medias mensuales por 12 para obtener una media anual. Salarios mensuales, $54,000, salarios hasta junio, dividido entre 6 meses igual a $9,000 de salarios al mes. Impuestos retenidos mensualmente, $12,000, impuestos hasta junio, dividido entre 6 meses igual a $2,000 de retención al mes. Salario anual, $9,000 x 12 meses igual a $108,000. Impuestos anuales retenidos, $2,000 x 12 meses igual a $24,000. Además, querrá tener información sobre la edad y la situación educativa de sus hijos, los intereses hipotecarios del año y los impuestos sobre la propiedad. Paso 2. Calcule sus impuestos estimados. Calcular sus impuestos estimados utilizando los ingresos y las características de la familia puede llevar mucho tiempo hacerlo a mano. Sin embargo, hay muchas calculadoras gratuitas en línea que puede utilizar.
Puede encontrar los enlaces a las mismas en la guía que acompaña a este video. Tania introdujo su información e incluyó los ingresos de su cónyuge, los suyos y la información sobre sus 2 hijos. Los resultados muestran que cuando se incluyen sus deducciones para toda su familia, Tania no necesita hacer ningún otro pago de impuestos ya que el total de impuestos a pagar por su familia, 15,886 pesos, es menor que la retención para su cónyuge, 24,000 pesos. Paso 3. Mitigar los impuestos. En el ejemplo del paso 2, Tania no necesitaba pagar impuestos adicionales, pero si lo hiciera o incluso si quisiera simplemente ahorrar más, todavía está a tiempo de mitigar su factura fiscal. Y a finales de año tenemos la oportunidad fiscal No. 3. Llevar a cabo una revisión antes de fin de año permite a los particulares realizar una planificación fiscal proactiva. Las áreas a evaluar incluyen los ingresos del año hasta la fecha y las deducciones potenciales. Las estrategias incluyen maximizar las aportaciones a cuentas con ventajas fiscales y aprovechar las pérdidas fiscales para minimizar la deuda tributaria. Revise sus ingresos del año hasta la fecha para comprender su situación fiscal actual. Identifique cualquier fuente de ingresos adicional, como bonificaciones o ganancias por inversiones, que pueda afectar a su deuda tributaria. Evalúe las posibles deducciones disponibles, como las aportaciones a cuentas de jubilación, por ejemplo, cuentas IRA tradicionales, 401(k)(s), intereses hipotecarios, donaciones benéficas y gastos empresariales subvencionables. Asegúrese de que dispone de la documentación necesaria para justificar estas deducciones. A finales de año, asegúrese de tener en cuenta, evaluar si ha aportado las cantidades máximas permitidas a cuentas con ventajas fiscales, como cuentas IRA, 401(k)(s) o HSA. Para optimizar el ahorro fiscal y la planificación de la jubilación, explore oportunidades para reducir su responsabilidad fiscal mediante la aplicación de estrategias de ahorro fiscal de última hora, como hacer contribuciones benéficas o acelerar los gastos deducibles. Asegúrese de que sus pagos de impuestos estimados o retenciones se realizan de forma coherente a lo largo del año para evitar sanciones por pago insuficiente o pago excesivo de impuestos. Un buen hábito de enero es establecer recordatorios en su calendario de las actividades que debe realizar a lo largo del año. A partir de enero, comience el proceso de mantenimiento de registros inteligentes para ese año fiscal con el fin de garantizar que sea más fácil. Revisión de los datos a lo largo del año. Tome nota a lo largo del año los cambios de circunstancias que querrá abordar en la próxima temporada de impuestos. Gracias. Para obtener más información, visite el sitio web de LSC Finex en www.liscorg/finex o comuníquese con ellos vía correo electrónico en sdchildcare@lisc.org o teléfono en 602-252-6315. También puede encontrar recursos adicionales en el sitio web de Civitas Strategies. Y no deje de visitar el canal de YouTube de CVTA Strategies para obtener más recursos valiosos que le ayudarán a usted y a su empresa.